Sí, hay que empezar siempre con algo positivo. Yo me llamo Carlos Cabra, y es un honor empezar el acto, es increíble. Así que es todo un honor hacerlo para ustedes. Y voy a leer un prólogo de Santiago Escalante, aquí presente, a su propio libro. Demasiado transgresores incluso para entrar en el panteón actual de la historia del arte español. A Costus no los estudiaréis en las aulas de la facultad. Por eso parece conveniente introducir brevemente sus biografías artísticas. La historia de estos creadores comenzó en las clases de la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz, a mediados de los años 70. Con poco más de 20 años dejaron la ciudad andaluza para trasladarse a Madrid, en ese camino de peregrinación que tantos artistas de esa época emprendieron, buscando un ambiente creativo más fructífero y sobre todo un lugar en el que poder vivir de forma más libre. El mismo año en que Franco dejaba huérfana a España, Costus llegaban a la capital. No podemos comprender las obras de estos artistas sin tener en cuenta sus orígenes familiares tan cercanos al régimen. Al llegar a Madrid, Enrique residió en casa de un tío militar, uno de los cargos implicados en el golpe de Estado del 23F. Juan tuvo que alojarse junto a su tío, el escultor Luis Sanguino, uno de los artistas favoritos del régimen, creador de las esculturas de los monjes guerreros del Valle de los Caídos, un escenario fundamental en la obra de Costus, nombre con el que bautizó a la pareja Fabio McNamara. Pero la pareja no había salido del núcleo familiar gaditano para meterse en otros núcleos familiares y decidieron dejar atrás a los Titos Varios y se mudaron a un piso ubicado en Malasaña y que casi desde que se instalaron en él fue conocida como Casa Costus, a la que Francisco Umbral definiría como una casa convento de estrellas descarriadas. Jamás hubieran podido imaginar que esa casa, su casa madrileña, se convertiría en el primer epicentro de lo que posteriormente conocimos como la movida madrileña. De amigo en amigo fueron ampliando el círculo hasta conseguir una mesa rodeada por artistas como Tino Casal, Pedro Almodóvar, Fabio McNamara, Guillermo Pérez Villalta, Carlos Berlanga o la que se convertiría en compañera de noches de Enrique Naya, Olvido Gara, Alaska, que entró en la casa con 15 años y al poco tenía la primera portada de su disco en la mano, diseñada por Costus, y una primera canción, Horror en el hipermercado, con la que comenzaría a sonar algo nuevo y desconocido en España junto a sus pegamoides. Enrique y Juan se encontraron en su propia casa con los iconos de la época, lo que hizo que ellos no se perdieran ninguna novedad, tanto positiva como negativa, y hasta se la prestaron a Pedro Almodóvar para rodar cuando Pepi, Carmen Maura, Lucy, Eva Siva y Bom, Alaska, esnifan una de las primeras rayas de la cinematografía hispana. Enrique y Juan iban de fiesta a diario con solo salir de su dormitorio y entrar en su salón. No fue nada fácil tener una casa abierta 24 horas, sobre todo para Enrique, que soportaba lo justo, lo que fuese mínimamente insoportable. Era un buen amigo de sus amigos y un enemigo imbatible para sus enemigos. Una lista que iba creciendo a diario dependiendo de con quién se peleara aquella noche. No le importaba lo más mínimo expulsar de su casa al propio Almodóvar o romper sus relaciones artísticas con su marchante, el galerista Fernando Vijande, quien consiguió traer a Andy Warhol a la capital. Costus
pintaban su primera exposición, el chochonismo ilustrado, mientras escuchaban en su casa cómo componían su primer disco Radio Futura y comenzaron a pintar el Valle de los Caídos, tomando como modelos a sus amigos, Bernardo Bonetti, Alaska, Tino Casal, y los pintaban mientras conversaban con ellos de Picasso, de la última divina de la portada de Lola, o aquella menos divina y más mamarracha que salía en cualquier revista de dudosa reputación, sabiendo llevar hasta el extremo aquello de el truco está en no ser ni demasiado frívolos ni demasiado dramáticos. Las claves estéticas de su pintura son simples, pero contundentes. Frente a la fascinación que durante la movida existió por todo lo foráneo, como forma de compensar el atraso en que España había estado sumida durante los años del régimen, Costus comprendieron que la renovación se encontraba en la esencia del país, reinterpretando sus iconos folclóricos bajo el lenguaje del kitsch y del pop art. Todo ello sin renunciar a sus raíces andaluzas, tras la contemplación durante su infancia y juventud de abundante imaginería barroca. El movimiento cultural y jocoso, la movida de la Casa Costus, llegó también a los despachos políticos. El alcalde de Madrid había heredado una ciudad en un momento de crispación callejera horrorosa, tanto por ETA como por la extrema derecha, y necesitaba que la calle dejara de ser un lugar de conflicto político y pasara a ser un lugar de ocio relativamente tranquilo. La clave estaba en la gente joven, y la movida se vio como una clave para empezar a ganar esa guerra. Aquella casa abierta a las 24 horas engulló a Enrique y Juan, que se vieron obligados a huir. Sus invitados les robaron la intimidad. Su galerista les dejó sin ninguno de sus muchos cuadros y sin un duro. Decidieron poner fin a la aventura de Casa Costus. Luego vino México, la vuelta a Madrid, la vuelta a las galerías, del fracaso al éxito y vuelta a empezar. La movida acabó, entre otras cosas, asesinada por su propio éxito, cuando se había convertido en todo un fenómeno sociológico del que se hablaba en toda Europa. Hasta la presidenta de Islandia preguntó al rey, y dígame, ¿dónde está la movida? Pero la movida ya estaba muerta. Se la cargaron tanta publicidad y tanto intento de rentabilización política y el arribismo de montones de enterados y aprovechados que nunca tuvieron nada que ver, pero supieron ver el filón de subirse, tarde pero oportunamente. Las drogas y el SIDA hicieron el resto. Enrique y Juan son responsables y padres, en gran parte, de esta tan llevada y traída movida madrileña de la de verdad, de la original, de la única. A continuación, un teaser del documental. La vida de Enrique Naya y de Juan Carrero, de las Costus, son el sueño de cualquier dramaturgo, de cualquier guionista. Ellos siempre fueron noticia, siempre son noticia y siempre serán noticia. Como tantos en los años de la movida madrileña, ahora la obra de los Costus se expone en Madrid. Hubo parejas mucho más sonadas, pero la que de verdad puso en marcha la movida fue la suya. Enrique y Juan, las Costus de costureras. Enrique Naya y Juan Carrero se conocieron en Cádiz y pronto se dieron cuenta que sus sueños como artistas y como pareja abarcaban terrenos mucho más amplios y menos controlados. Ellos no iban a Madrid a hacerse famosos. Enrique Naya
era primo hermano de Casilda Varela, casada con Paco de Lucía, y ya se juntaban con los toreros, las folclóricas, todo tipo de personajes, vamos, la creme de la creme. Enrique era un artista descomunal y partió con sus vírgenes, sus cristos, su gracia gaditana y su forma de entender la vida que conquistaría Madrid. Españoles, Franco ha muerto. Y murió el hombre, él solito, en su cama, sin ayuda de nadie ni de nada, dejando una España muy dividida, era un polvorín. Y claro, en ese momento, justo, Juan y Enrique viajan a Madrid sin ser conscientes de que su mejor equipaje era la semilla de un movimiento contracultural que cambiaría muchas cosas. La herencia del franquismo fue un Madrid triste, sin rumbo, gris, con una necesidad urgente de algo que pusiera color y maquillara la tristeza de una transición difícil. Enrique y Juan se instalan en el 14 de la calle de La Palma, conocida posteriormente como Casa Costus, o como fue bautizada por Francisco Umbral, Casa Convento de las Estrellas Descarriadas. Y Costus empezó a ponerle color a tanto gris. Y empezó a gestarse un Madrid distinto. Era arte, pero también una forma de entender y vivir la vida. Enrique era un líder nato, pero también era un tirano nato también. Él podía estar pintando las 24 horas del día o las horas que estuviese despierto, pero no le gustaba nada salir a la calle. Juan era todo lo contrario. Enrique tenía una obsesión enfermiza con Juan. Más cercano al final, Enrique me contó una cosa que ocurrió con el chofer militar de la familia. Entendí perfectamente que demasiado bueno era. Enrique Naya toma entonces una decisión que, sin saberlo, es el punto clave del comienzo de la leyenda de Casa Costus. Para no tener a Juan de trasnoche por Madrid, se trae la noche a su propio salón y, sin querer, empiezan a crear un movimiento que pondría Madrid en el mapa junto a las ciudades más modernas del mundo. Hasta Almodóvar se enamoró del arte gaditano de Enrique, y este influyó de forma clara en las formas cinematográficas y los elevados tonos y colores del cine de Pedro. Pero si aquel imperio tuvo un príncipe, fue sin duda quien cuidó de ellos hasta el final, sobre todo en los peores momentos: Tino Casal. Los Costus, con Tino Casal, eran uña y esmalte. Yo, por ejemplo, pasé gran parte de ese tiempo en Casa Costus, que le llamamos así, que es la casa de unos pintores que se llamaban Costus, que era en la calle La Palma, y su casa parece, por ejemplo, es uno de los puntos donde se rodó Pepi Lucibón. Hola a todos. ¿Qué tal, Pepi? Hola. Hoy, qué impresionantes que eran tan grandes, ¿no? ¿Te gusta cómo va la cosa? Fantástico, fantástico. Muy bien, a ver esa otra. Son unas sevillanas muy bonitas. Estáis consiguiendo un punto que... A ver qué truco te digo. Bueno, tú me entiendes, ¿no? La casa era un auténtico disparate de gente entrando y saliendo, y Enrique era una bomba a punto de estallar. Allí se celebró el 16 cumpleaños de Alaska, y fue el todo Madrid. Quien no estaba allí no era absolutamente nadie, incluso un jovencito que se coló en la fiesta, Nacho Cano. El desprecio de los asiduos a Casa Costus hacia grupos como Mecano se convirtieron en auténticas guerras mediáticas. Desde Casa Costus se ejercía la crítica despiadada hacia todo aquello que no se creara en su entorno. Cuando Casa Costus y todo lo que se hace en Casa Costus empieza a llegar a la calle, y sobre todo empieza a llegar a la gente joven, empieza a interesar de una manera muy fuerte a el galerista Fernando Vijande, que era el gran galerista de la época, el gran galerista de los más importantes del mundo, se interesa por la obra de Costus. Con Vijande llegó el dinero diario, pero inmediatamente empiezan los problemas porque también empieza a llegar las drogas a diario, que Juan vuelva a salir a diario, pero hay algo que calma todas las aguas y es la inauguración de mano de Vijande de la exposición del chochonismo ilustrado, que se convierte en uno de los acontecimientos más importantes de aquellos momentos en la ciudad de Madrid. Con el señor Vijande llegó el dinero a diario, las drogas diarias, el amor libre de Juan a diario,
y el Hasta aquí llegó el agua de Enrique Naya. Y tanto ruido montaron que llegó rápidamente al oído de quien necesitaba tener otro ambiente en las calles. El alcalde Tierno Galván había heredado un Madrid con muchos problemas. Los de extrema derecha no paraban y ETA se estaba ensañando con la ciudad. Buscaba algo festivo para entretener y enganchar al personal y encontró a unos maravillosos perros, sin nombre y sin collar. Y entre unos y otros le pusieron nombre y apellidos. La movida, con perdón de los secretos, sin achapop, sino la movida que se generó en Casa Costus, que para mí esa es la verdadera esencia de la movida, sobre todo por una actitud ante la vida. Movida madrileña. Los políticos y el Corte Inglés vieron el cielo abierto y fueron a por ellos sin ningún tipo de pudor, en su invitación al personal. ¡Roqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro. Y pronto llegó el desencanto. La tentación de tener si te vendías. El miedo a no vender ni un cuadro. Sobrevivir sin un duro. Los advenedizos. Y con la movida moribunda llegó una epidemia que fue masacrando a los habitantes de aquel universo Costus, de aquel movimiento que puso Madrid en el mapa. Fue una verdadera lástima. Pero mientras yo esté vivo, la memoria de mi hermano y de Enrique de las Costus seguirá viva. Todo el mundo me pregunta, y me lo ha preguntado muchas veces a lo largo de todos estos años, que han sido muchos, ¿por qué nadie se ha interesado en llevar la vida de Costus o incluso la vida de la movida a una serie, a una película? No es cierto. Yo, por ejemplo, hice un guión con Jaime Chávarri en el año 94, producido por Andrés Vicente Gómez, que no se rodó porque alguien de los personajes que aparecen en este documental no quiso que se rodara. Imagínate lo que fue aquello en los 80, pues ese Pedro Almodóvar que estaba empezando a nacer y empezando a definir una identidad que es la nuestra. Estuvo en las 2 primeras películas que se rodaron en Casa de las Costus, las 2 primeras películas de Pedro. Quiero decir, esto tiene mucha importancia. Esa gente que estuvo ahí cambió las cosas, empujó el país hacia adelante, hizo reflexionar, hizo que la sociedad avanzara, que las cosas cambiaran. Buenas noches a nuestros queridos protagonistas de esta noche, junto con el documental Los Costus. Efectivamente, cuando lees el libro escrito por Santiago, te das cuenta realmente lo que fue ese momento. Hoy además es 20 de noviembre, sí. Parece que lo hayamos hecho adrede. Pero no, pusimos la fecha, pero no nos acordamos de ese acontecimiento. Y es un momento en la historia de este país donde todo cambia. Y además cambia muy rápidamente. Y cambia rápidamente gracias a esa nueva generación que se instala en Madrid, que se instala en una casa y que se reúnen. Desde el punto de vista filosófico, podemos denominar ese movimiento como de un gran acontecimiento. Un acontecimiento efímero porque dura un periodo muy escaso en el tiempo, pero que ha dejado sus secuelas. Todavía hoy podemos ver en algunos jóvenes que son como unos apéndices de ese momento. Y me viene a la memoria ahora mismo Rosalía. O sea, que podría encajar, por ejemplo, que podría encuadrar perfectamente también en ese movimiento. Lamentablemente, también el libro nos describe muy bien cómo 2 artistas al mismo tiempo son manipulados, tanto desde el punto de vista de la política. Los políticos siempre se apuntan al carro de algo novedoso y que tiene éxito. Y al final aquí hemos oído a Tierno Galván lo de al loro, ¿no? Al loro, el que no se coloca. Fue un disparate, yo me acuerdo.
Que se coloque, exactamente. Yo Tampoco menos invitación a que te drogues. Claro, ese lema lo viví aquí en casa junto con Isabel y se le iban todos los demonios porque era anti-droga. Y efectivamente acabó con gran parte de esa espléndida juventud creativa, rompedora, y que impusieron una forma de vida que llamamos existencialismo, ¿no? Desde un existencialismo kitsch, si se quiere, pero que trascendió incluso fronteras. Se hablaba de la movida en Alemania, en Estados Unidos y tuvo gran repercusión mediática. Lamentablemente la droga acabó con esta generación, con casi todos, bueno, quedan aquí algunos miembros que también lo vivieron. Bueno, tú eras muy jovencito, éramos... No, pero también... Quedan muy pocos. Quedan muy pocos, la verdad. Algunos vivimos la movida desde fuera, como espectadores, sí. Porque eso también fue un fenómeno muy curioso. Yo en ese momento vivía en Barcelona y el ambiente cultural en Barcelona en ese momento no tenía nada que ver con el de Madrid. Más teatral, era totalmente opuesto, ¿no? Y luego ya en Andalucía caló bastante la movida en Cádiz y en toda esta zona. Bueno. No, pero ellos son andaluces. Son andaluces, exactamente. Bueno, yo les recomiendo de verdad que lean este guión, porque yo me he reído muchísimo. Hace tiempo que yo no me reía, pero al mismo tiempo te deja una amargura, sí. Una sensación de amargura, ¿verdad? De cómo acabaron estas personas tan sensibles al mismo tiempo y que vivieron a tope y quizás, bueno, por vivir de esa forma tan rápida, tuvieron también un fin muy, muy rápido. En fin, yo no me quiero extender, podemos abrir aquí, si queréis, un debate. Lo que tú quieras. No, pero no se trata de eso. Bueno, yo ya cedo la palabra aquí a los protagonistas. Ricardo empieza. Sí. Muy bien. No, aquí. Pero yo voy a leer desde el Ok. Bueno, pues listo. Bueno, buenas noches a todos. Voy a hacer una breve presentación del arte de Costus para que lo conozcáis más a fondo. Muchos ya lo conocéis, pero quiero que lo conozcáis más a fondo. Muy rapidito, muy resumido. Y quiero deciros que estoy muy feliz de esta noche poder presentaros esto, porque tengo la suerte de haberlo vivido, como decía Santiago, haberlo vivido, y además como historiador del arte, que soy, que hice la carrera de Historia del Arte, vivirlo en primera persona ahora me permite contarlo con una perspectiva que me encanta, ¿no? Disfruto mucho, ¿no? Ya se ha comentado aquí que Juan y Enrique se conocieron en el otoño de 1974, justo a comienzos del curso académico. Ahí los veis en una foto en el puerto de Santa María, los dos juntos, en el curso académico 74-75 de la Escuela de Artes y Oficios de Cádiz. Ahí empezó una relación sentimental y artística que duró el resto de sus vidas. Pasa a diapositiva. Aquí vemos a Juan y a Enrique pintando. Estas fotos las tomé yo justo cuando se vinieron a vivir a mi casa del puerto de Santa María, el 7 de junio de 1985, y podemos ver a Enrique trabajando en el cuadro Virgen del Carmen. Ahí está empezada, como veis, de la serie del Valle. En esta serie Juan hacía los fondos y Enrique hacía las figuras. Como veis, el fondo ya está acabado y Enrique está empezando a dibujar y a pintar la figura, ¿no? Y en otra foto vemos a Juan empezando a manchar un cuadro que se llama La Palmera, que lo pintó también entero, él lo pintó entero y lo veremos luego acabado. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Juan empezó pintando Knife. Él empezó al principio muy suave, tenía muy poca idea, la verdad, de dibujo. Empezó con Knife. Ahí ves una imagen del vaporcito del puerto, que hacía la ruta Puerto, Cádiz, Puerto, con Pepe del Vapor, y que hemos tomado, bueno, yo no sé ustedes, pero yo lo he tomado cientos de veces para ir y venir a mis estudios, ¿no? Y ellos también, claro. Incluso fijaros que en la popa aparecen ellos dos saludando, la manita en alto y en la perrita asomada por la borda, o sea que es muy, muy curioso. Y he puesto luego otra imagen para que veáis la diferencia, que es el mismo vapor pintado unos años después.
No mucho, pero vamos, 2 o 3 años después. Fijaros cómo ha cambiado ya el estilo, cómo ha pasado de un knife plano y sin movimiento ninguno a un escorzo, unas sombras, un dibujo mucho más complejo, más completo, ¿no? O sea que Juan empezó muy, muy simple, pero luego fue evolucionando y progresando adecuadamente. Bueno, pues una vez que se instalaron en Madrid, en el famoso piso de la calle de La Palma, le salió un encargo maravilloso, que fue precisamente la decoración de un pub en el año 79, que se llamaba La Vía Láctea. Era muy grande. Ellos pintaron sobre paneles de madera y luego forraron todas las paredes del pub con esos paneles, ¿no? Fijaros, hay una Lola Flores y un Jules Virner, que por lo visto cuando venía Jules Virner a Madrid, que era de origen ruso y tal, y le daba el vodka, se juntaba con Lola, que le daba el whisky, y tenían fama de acabar con todas las existencias de la capital, vamos. Juergas increíbles. También está Brigitte Bardot y luego para abajo estaba Garner, ¿no? Total, que yo pienso que esta obra, que la adquirió completa un coleccionista privado en el año 22, la mandó restaurar, fijaros, que se pintó en el 79 y la compraron en el año 22. La mandó restaurar en los talleres del Museo Reina Sofía y se expuso en Madrid en un museo que se llama Serrería Belga, que me acuerdo que fuimos nosotros a verla, Gonzalo y yo, en el año 23. O sea que ahora está en la colección privada, pero se ha expuesto al público perfectamente restaurada, ¿no? Para mi gusto es la Capilla Sixtina del arte pop español. Me parece maravillosa esta etapa de Enrique y Juan, porque aquí Juan colaboró, pero poco. Juan hacía los fondos y Enrique las figuras. Me parece una etapa maravillosa. O sea, yo creo que es la Capilla Sixtina del arte pop. Bueno, de esa época también es un extraordinario retrato de Enrique, de doña Carmen Polos, más conocida como la Collares, saludando, que hoy en día pertenece a la colección del ICO, Instituto de Crédito Oficial de Madrid, y que en estos momentos justo me han comentado que se muestra en el Museo de Reina Sofía. Fijaros qué maravilla también, muy parecido el estilo también a la época de la Vía Láctea, muy pop, muy plano, muy trabajado en planos, pero de una belleza en el dibujo, pues Enrique era genial. Y fijaros los detalles de las joyas, por ejemplo, ¿no? Qué bonita esa pulsera, ¿no? O sea, una maravilla. Bueno, pasamos a lo siguiente. Bien, ahí vemos unos cuadros de Juan, que es un paso en su evolución. Desde el estilo knife pasa a un estilo muy expresionista, muy fuerte en el dibujo, muy fuerte en el color. Y luego es muy gracioso porque toca un tema, los famosos chulos de Juan, que yo diría que son los primeros desnudos masculinos del arte español de los 70, 80, vamos, no sé si había otros desnudos. Pérez Villarta creo que hizo algunos también, pero no sé si posterior. Y sobre todo ahí los dos más grandes que vemos, uno es la corona de la fama, veis que lleva la corona en la mano, y otro es el cuerno de la abundancia. Son dos temas clásicos, y ahora estos dos ahora mismo están en Barcelona en una exposición que tenemos montada en la Galería Imago Dei, en Barcelona. Realmente está muy interesante. Y el otro que está en el centro pertenece a una coleccionista privado. Bueno, aquí con estas marinas, la serie dedicada a las muñecas de Marín, que ellos llaman las marinas, quiero explicaros que durante toda su carrera cada uno pintó sus cuadros por separado, pero en algunas series, por ejemplo en esta de las gitanas de Marín, pintaban a dúo. Fijaros que se repartían los fondos y los personajes. En este caso, los fondos son de Juan y los trajes también. Sin embargo, Enrique hacía las caritas, los bracitos, las manos, lo que está pintado con más detalle, las manos, los bracitos, todo eso es de Enrique. Y los trajes, por ejemplo, que tienen tanto color, tanto movimiento, son de Juan, ¿no? Muy bien. En la siguiente diapositiva vemos dos obras individuales de Enrique Naya. La primera está Juan, súper guapo, saliendo de las aguas transparentes de los caños de Meca. ¿Estamos ahí en Gonzaga? Sí, ¿no? No, pasa de las marinas. Aquí, está. Juan saliendo de las aguas del caño de Meca, de los caños de Meca, que fijaros cómo conseguía Enrique las transparencias, ¿eh? Ese cuadro ahora mismo es del Museo Municipal de Madrid, o sea, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, la ciudad de Madrid, que lo adquirió en Arco del año 2022. Y el otro es un retrato de su amigo Eduardo, que era modelo, y también fijaros las aguas. Enrique consiguió un dominio de ese tema alucinante, verdaderamente maravilloso, ¿no? Muy bien. Bueno, os comentaba que en varias series trabajaron conjuntamente. Esto es lo siguiente. En un momento dado, los Costus decidieron tomar el Valle de los Caídos como temática para desarrollar una serie de pinturas, cogiendo todas las esculturas del valle, vírgenes, santos, virtudes, ángeles, todo, y pasarlo a pintura con su estilo.
En esto, en parte, influyó que nuestro tío Luis Sanguino, como ha comentado en el teaser Santiago, era uno de los artistas que trabajó en el Valle. Siendo muy joven, trabajó en los Ángeles Guerreros del interior de la Basílica también. Y fueron a verlo con mi tío y dijeron, pues mira, esto puede dar juego para pintarlo, llevar la pintura, hacerlo a nuestro modo, ¿no? Bueno, y quería que vierais que esta piedad, que está en la entrada de la Basílica de Valle de los Caídos, la realizó en el año 52 el escultor Juan de Ábalos, que era muy famoso en aquella época, es una piedad muy... Y fijaros el contraste con la versión de la piedad de Costus. Esta fue la primera piedad que hicieron Costus, que es alucinante porque vemos a Alaska haciendo de Virgen y a Miguel Ordóñez, del grupo musical Los Zombies, de Cristo Yacente. Evidentemente Juan hizo los fondos, como podéis ver, y Enrique las figuras, ¿no? Fijaros en la vestimenta de la Virgen, porque es muy alucinante. El Cristo va casi desnudo, pero la Virgen va con una vestimenta, con la cresta de color fucsia. En fin, ya pueden imaginarse ustedes los comentarios que suscitó esta obra cuando se expuso por primera vez. Comentarios, vamos, increíbles, ¿no? Porque fue una explosión de color. Pero es un cuadro que es recordado, vamos, una maravilla. Bueno, la historia del arte, yo aquí he puesto estas imágenes. Siempre, en cada época, se ha vestido a las vírgenes o a los santos según la moda del momento, que eso es algo que nos olvidamos. Por ejemplo, aquí vemos una virgen con un manto gótico de su época, vemos una Santa Margarita pintada por Zurbarán, vestida de su época, fijaros en el bolso, el traje, el sombrerito, los collares, pintada como se vestía en su época, y luego vemos también ay, que me he perdido. Santa, esta es la Cecilia, eso, la de la música, la Santa de la Música. Fijaros lo que lleva también, una vestimenta súper barroca y tal, pero es de su época, ¿no? Y esto es que además los modelos normalmente eran familiares de los pintores, como el caso de Murillo, que era su hija, o solían ser reyes o nobles, pero claro, en aquella época nadie sabía que esa señora era una reina, una reina sí, pero un noble o un familiar, no sabían quién era. Nos decían, uy, mira, la hija de Murillo haciendo de virgen. No, pues nadie sabía nada. Hoy en día sí sabemos que Alaska está haciendo de virgen, y nos suena raro, pero siempre se ha hecho en la historia del arte, siempre se ha hecho. O sea, se han cogido familiares, hay mendigos, por ejemplo, para hacer de penitentes o de santos, ¿no? De todo, ¿no? Curioso ese tema, ¿no? Bueno, pasamos a diapositiva. Fijaros la Virgen del Carmen. Esta es maravillosa. Esta es la que estábamos viendo al principio, que estaba a medio pintar, y la modelo es Vivian Andersen, que era muy amiga de ellos. Y bueno, y el niño es el nieto de Eugenia Niño, de la Galería Sen, que posó para eso, ¿no? Como Niño Jesús, y lucen un traje de Manuel Piña, que era muy amigo de ellos, un traje precioso, un diseño maravilloso, y que se conserva en el Museo Manuel Piña. Abajo veis a Santiago, al lado del traje. Estuvimos no hace mucho de visita en Ciudad Real, creo que era, ¿no? En Manzanares, ¿no? Sí. Manzanares. Y en el museo que hay dedicado a Manuel Piña está ese traje, y además veis que al lado hay una foto y explica que hay un cuadro en Cádiz de la colección ECO con esa Virgen. Bueno, aquí Juan pintaba los fondos, Enrique las figuras. Vale, empezaron a pintar este cuadro cuando vinieron a vivir conmigo al puerto, y aquí lo podéis ver terminado. Pasamos a diapositiva, avanzada. Bueno, fijaros en esta Virgen de África, que toma a la Virgen de África del Valle, pero la hace también a su manera, como os he contado. Es increíble. Esta es Damaris Montiel, una señora que era modelo, amiga de ellos. Fijaros, afeitada la cabeza, con una chupa de cuero. Pero bueno, igual que una virgen gótica la vestían con un manto gótico, ¿por qué una virgen de hoy en día no puede llevar una chupa de cuero, no? Estamos acostumbrados como a hacer cosas muy ñoñas, pero es que ellos eran muy atrevidos. Todavía se ve atrevido. Y sin embargo, fíjate, tiene 30 años ya de esa pintura, o más. Luego, el modelo del Cristo era Francis Montesino, que viste un diseño propio. Veis que lleva un mono dorado fabuloso, entero, ¿no? Y luego está el Arcángel Gabriel, el de la Anunciación, que el modelo era Manolo Cáceres, como veis, con vaqueros y botas, y notar el detalle, que como era el Arcángel de la Anunciación, lleva la bragueta del pantalón desabrochada. Pequeño dato anecdótico. Se nota. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es fabuloso. Este es la Inmaculada Monumental que pintó Enrique. Es una maravilla. Además tiene un tamaño extraordinario. Que toma el modelo de la Inmaculada de Murillo, porque Enrique decía siempre que el pintor que más admiraba era Murillo. Yo estaba con ellos en un museo de Sevilla, viendo los Murillos, y Enrique se quedaba horas y decía, ¿cómo se puede pintar así? ¿Cómo se puede pintar así?
flipado con la Inmaculada. Hizo esta Inmaculada, bueno, en honor a Murillo, con esta modelo. Y otra característica de los cuadros, que no os la he contado todavía, es que muchos fondos están pintados con acrílico fluorescente. Entonces, en los museos donde está, a veces cambia la luz, apagan las luces normales, ponen luz negra y de repente es como ¡wow! Se ve todo completamente distinto. En el Museo Eco de Cádiz, que os recomiendo que visitéis, si no lo conocéis, hay una serie completa de la serie esta del Valle, hacen eso. De vez en cuando se apaga la luz y se queda encendida la luz negra y la gente flipa totalmente. Es una maravilla. En fin, al lado podéis ver el retrato del Cristo de la Misericordia, sin cruz, tan parecido al Cristo de Dalí. Y yo ya estoy ahí, me arrodillé y me puse como a rezar al Cristo, era mi hermano, ¿no? Curioso, ¿no? Y estos, os comento, toda esta serie que está en Cádiz me la compró Teófila Martínez, en la época que era alcaldesa de Cádiz, y el 25 de noviembre del año 2005, va a hacer ya 20 años, y un día está en ese museo. Yo la verdad es que siempre cuento una cosa, que no sé si contaros, pero bueno, la primera vez en mi vida, cuando me dijo, me lo quedo todo, porque eran un montón de cuadros y de gran formato, ¿no? La primera vez en mi vida que tuve un orgasmo sin contacto con una señora rubia del PP y sesentona, pero me encantó. Fue una cosa, un momento tremendo, ¿no? Tremendo. Dijo, me lo quedo todo y además voy a hacer un museo. Y lo hizo. En los cuarteles de Carlos III en Cádiz, podéis visitarlo, y ahí están, permanentemente. O sea, que es una cosa que me alegra mucho haber conseguido, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. Ahí vemos la palmera, que como vimos al principio empezó a manchar, y ahí está acabada. Esta era una palmera en el jardín de mi casa del Puerto, Santa María, donde vivieron conmigo unos años. Pasa. Bueno, otro tema que Juan tocó mucho es el tema de los toros, el minotauro, el tema taurino, en este caso mitológico, ¿no? Fijaros, el toro de la izquierda, yo le llamo minotauro de frente, con ese pollón y esas cosas que tiene ahí y tal, pero es fantástico porque realmente es un tema griego, es un tema arcaico, antiguo, ¿no? El minotauro, cretense, un poco, ¿no? Y este cuadro me lo acaba de comprar en el Museo de Sitges, hace muy poquito. Es una maravilla, ese cuadro es grande además, y es precioso, y es uno de los que más me gustaba. Me ha dado pena que me lo comprara, pero por otro lado, yo quiero que los cuadros acaben en museos, si puede ser, ¿no? Y al lado tenemos uno que es el toro enamorado, que se lo doné yo a Cicet. A Cicet, que tiene una colección que se llama la colección Olontia, y con mucha obra de pintores andaluces, y hace exposición y tal, y se lo doné. Y dije, mira, te lo dono para tu colección. Así que pasa, Gonzalo. Bueno, antes de hablar de este tema, quiero deciros que hay mucha obra, cada vez más obra en museos y cada vez hay más publicaciones sobre los costus, ¿vale? Bueno, esta es la última serie, estoy sintetizando mucho, pero que tengáis una perspectiva global, ¿no? La última serie que pintaron juntos de la serie se llama Serie Andaluza. Como podéis ver, ahí hay un chaval, un chico, en bañador más o menos, o en algo así, y en los caños de Meca. Fijaros qué maravilla las aguas, qué preciosidad, Enrique era un genio con eso. Evidentemente, si ya sabéis un poco distinguir el estilo, el cuerpo es de Juan y todo el fondo es de Enrique. En este caso, lo hacían al revés. Así que una verdadera joya. Y luego está al lado también un cuadro grande de la serie andaluza que se llama Casa de Pilatos. Como veis, la Casa de Pilatos de Sevilla, que el fondo también es de Juan y la figura de... Perdón, el fondo de Enrique y la figura de Juan. Pasa, Gonzalo. Bueno, esto es un detalle simplemente de la roca que hemos visto antes en los caños de Meca. Pasa, Gonzalo. Bueno, aquí vemos porque llegó un momento que hicieron un viaje a Egipto con Manuel Piña y entonces entró en su temática de la serie andaluza, que es la última que hacían, la nombraron Serie Mediterránea, o sea, y la abrieron a Egipto. Entonces, veis ese cuadro, se llama Atardecer en Asuán, y veis claramente el chico está pintado por Juan y el fondo pintado por Enrique. Y luego he querido poner también el otro, que es la pareja en el arco, porque está inacabado. Si os fijáis bien, están las figuras acabadas, parte del fondo acabado y el resto no, porque Enrique ya se quedó sin fuerza. Enrique falleció a causa del SIDA en Sitges, viviendo en Sitges. Al final se fueron 1 año y pico a Sitges. Y ya no podía con los pinceles, ni tenía fuerza, y ese cuadro quedó inacabado. Este lo doné al Museo de Cádiz, el de la Plaza de Minas.
la Plaza de Minas está ese cuadro y también 2 más. Bueno, pasa, Gonzaga. Algunos de los libros que se han escrito, como os decía, hay más libros. Ahí tenéis el libro del profesor doctor don Julio Pérez Manzanares, a la izquierda, Costus y Alastar. Este es el primer libro que se publicó sobre ellos. Julio era muy fan de Costus y sigue siéndolo. Luego un libro en francés de la profesora Magali Dumossol Esquer, que lo publicó la Universidad de Aviñón, también sobre la movida. Veis, incluso en la portada tiene una foto de una obra de Costus y de la modelo que antes vimos también ahí puesta. Y luego hay un libro en alemán de la profesora Julia Nolte, también sobre la movida. O sea, que los libros sobre Costus ya están en español, en inglés, en francés, en alemán. Hay mucha cosa. Pasa, Gonzaga. Bueno, aquí pueden ver mis 2 libros favoritos, que son el que escribí yo en el año 2023, que se llama Juan, Enrique y yo, que es un libro como de memorias, donde cuento un poco mi punto de vista, lo que yo viví con las temporadas que iba a Madrid, cuando vivimos juntos, cuando vinieron a mi casa del puerto, cuando les acompañé en Sitges muchas veces también al final, ¿no? Y luego está el libro de mi admirado amigo y dramaturgo y escritor de guiones para cine y para serie, don Santiago Escalante, aquí presente, bueno, ahora mismo ausente, cuya presentación nos ha traído hoy aquí, hasta San Lucas de la Barrameda, a este maravilloso palacio. Muchas gracias. Y vamos a finalizar con uno de los cuadros que terminaron poco antes de su fallecimiento, Enrique con 36 años y Juan con 34. Este, como podéis ver, Liliana, yo no sé si la ves, si lo ves, es el chico de Sanlúcar, es un efebo tumbado, un amigo de ellos que posó, y de fondo están los jardines del palacio y la iglesia de Lao. Es un cuadro monumental de 2x2 y bueno, es prácticamente de los últimos que hicieron también. Una belleza, es un cuadro maravilloso que se vendió a un coleccionista de Madrid hace ya 3 años o así, y se ve la iglesia de Nuestra Señora del Lao al fondo, una verdadera joya. Y bueno, yo no quiero dar más el tostón, he hecho un resumísimo, pero creo que habéis pillado un poco la idea general de cómo fue evolucionando su arte, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y buenas noches. Aquí conocí a Ramón Rivero hace 45 años y juntos seguimos. Y recuerdo a Luisa Isabel que, como me veía un poco desatada, no daba por nuestra relación ni una semana. La verdad es que yo tampoco, pero aquí seguimos, y vivas. Que tal y como está el panorama no es poco. Detrás de esa puerta celebré mi cumpleaños número 23, por Dios cómo pasa el tiempo. Y mientras nosotros sufrimos el deterioro de sus pisoteos, esta casa está muchísimo más juvenil y mona que cuando yo la vivía. No hay nada como un arreglito en la fachada, todo es cuestión de ponerse. Siento aún aquí la presencia de la duquesa, que espero que se convierta en un espíritu perpetuo de este palacio. Yo viví un Sanlúcar comunista maravilloso de manos de Medina la Pieza y fui parte activa de acontecimientos culturales muy importantes de esta ciudad. Recuerdo nuestras actuaciones delante de las cocheras de palacio. Eso quiero volver a hacerlo y pronto, muy pronto. Aquí ingresé con 20 y pocos acompañados de Antonio Maillo en Izquierda Unida. Y miren, yo no he tenido futuro en la política, pero Maillo ahí está, no se puede llegar más alto. La duquesa y Ramón siempre me aconsejaron en eso, por lo de antes, que yo he sido muy mendicuti en eso de el truco estar en no ser ni demasiado frívolos ni demasiado dramáticos. Y yo, en mi lado más frívolo, estaba todo el día detrás de la Travolta para que me hiciera un modelito. Sufrí mucho personalmente la muerte de Pepito Travolta, mucho. Cuando la Fallon y la Carola me llamaron y me dieron la noticia, lo pasé muy mal, sobre todo por cómo fue. Me niego a entender ese tipo de cosas, me niego rotundamente. No se pueden imaginar lo que fue en mi casa con Ramón Rivero el fallecimiento de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medinasidonia. Fue como el comienzo del final de una época. Lo que viví aquí fue de película y un día me dije, vamos a hacerla. Y Ramón me preguntó, ¿el qué? Y yo le dije, Mari, una película sobre la duquesa. En este pueblo hay mucho arte. Unos quieren conservarlo y otros... Señores, están ustedes contemplando la historia.
convertirlo en dinero. Crear una urbanización. Rosa María Sardá es... Por este gesto político, Franco me exilió a Francia. La Duquesa Roja. Volví a mi país con la democracia. Y en 1995, mi marido y yo hicimos una película con un presupuesto de los más grandes que se han tenido entre las manos en el cine español. Dinero que pusieron simplemente porque era una película sobre la Duquesa Roja, que así fue como se llamó. La película, por cierto, se iba a rodar en Sanlúcar y en Chipiona. Incluso el gran Andrés Vicente Gómez, el productor, y Jaime Chavarri, el gran, estuvieron aquí conmigo buscando exteriores, pero al final no se rodó ni en Chipiona ni en Sanlúcar, porque en aquellos momentos gobernaba Chipiona y Sanlúcar, en fin. Les importaba un higo que los 578 millones de pesetas de entonces, una fortuna, se fuera a otro sitio, porque decían, nosotros no queremos problemas. El cine y esas cosas raras y estamos muy ocupados, ¿eh? No nos recibieron ni Andrés Vicente Gómez, que acababa de ganar un Oscar con Belle Époque. Los alcaldes eran los dos, los de Chipiona, el de Chipiona es de aquí. Lo que viene siendo dos burras. Ellos no querían cosas raras y estaban muy ocupados, claro, haciendo cositas malas. No raras, no, malas. Malas de presidio. Reuniéndose en un campi para comprar a un concejal del PP y los dos alcaldes de entonces de Chipiona y el de Sanlúcar terminaron condenados por todo lo alto. Curiosamente, el de Chipiona sigue gobernando después de... En fin, no tenemos arreglo. Ramón y yo nos acordamos mucho de Isabel porque para nosotros no era la duquesa, era Isabel. Y, por ejemplo, hace poco, cuando el impresentable del alcalde de Chipiona quería mangarnos la desembocadura por la jeta, pues Ramón y yo pensamos, ¿qué hubiera dicho la duquesa ante semejante despropósito histórico? Algo hubiera dicho, y desde luego bonito no. De todo lo vivido en esta casa me queda algo muy importante. Lilian, gracias por abrirnos las puertas de esta casa tuya, que siempre ha sido la de todos los sanluqueños y la mía también, porque yo, aunque a Chipiona le joda, soy sanluqueño. Nací aquí detrás de la tapia del Palacio de Orleans, que se llama ahora, o no sé si antes también, la verdad es que eso no lo sé, calle Almonte. No sé, Antonio, si se llamaba calle Almonte antes. Sí, ¿no? Sí. Porque yo, aunque no lo parezca, porque se me tiene bastante olvidado en mi tierra, nací en Sanlúcar de Barrameda, porque mi documento nacional de identidad pone que soy sanluqueño. A partir de ahora voy a luchar lo que me queda para que el pueblo lo sepa, eso, que nací aquí y que mi juventud y mi vida ha sido muy sanluqueña, siempre acompañado por mi querido amigo del alma Antonio Moreno Ollero, que nuestra vida también tiene una película que digo, una serie interminable, una vida sanluqueña que llevo por bandera una ciudad que aparece en todo lo que hago como referencia principal de mi vida y de mi trabajo, ya que uno tira de vivencias y lo que he vivido por estos lares es inolvidable. Yo puedo escribir una enciclopedia que se titule así como El Algaida hace el amor y no la guerra y me tienen que dar el Nobel de la Paz. O el Premio Planeta, bueno, finalista, ya que sabemos que el Planeta, el principal, es un premio conchavado. Me parece vergonzoso lo de Juan del Val. O sea, la novela es una verdadera vergüenza. O sea, ¿cómo se puede decir que los premios son que no se conocen quién está detrás? Lo del Juan de la novela es, vamos, el Corín Tellado es Hemingway al lado de este. Además, ahora que mi pueblo oficial Chipiona tiene en trámite declararme persona non grata, sí, porque están en trámite de declararme persona non grata por lo del río, porque dije lo del río, fíjate qué tontería. Sí, te lo juro. Pues estoy de vuelta a mi pueblo original, o sea, este, que es donde mi madre me parió, ya que me he quedado sin pueblo y eso del exilio es incomodísimo. Porque te preguntan, ¿y tú de dónde eres? Y esa respuesta de, soy de Chipiona, pero me han echado del pueblo, pues eso queda fatal. Así que soy un artista de primera en busca de pueblo de acogida. Y yo lo pido mucho, ¿eh? Señor concejal, vamos, una cosita sencilla, Narciso, que le pongáis mi nombre a la plaza del Cabildo. Mira, o en el peor de los casos, que esa casa tan poderosa de al lado donde yo nací, pues que le pongáis una plaquita con mi nombre en la puerta y luego le pongáis los papeles a mi nombre. Esta historia que hoy nos trae aquí, este libro Costus, la movida inédita, el documental del que habéis visto un avance, todo esto tiene mucho que ver con Sanlúcar, porque con Costus tuve una vida muy sanluqueña. Antonio lo sabe, siempre fueron personas muy cercanas, aunque Antonio con los Costus nunca se llevó bien.
Y aquí se nos veía como residíamos en esta ciudad que han sido muchos años, con Costus, con Tino Casal, con Pedro Marín, con Alaska, con tantos personajes de aquella movida madrileña que venían a vernos capitaneados por estos pintores a Sanlúcar. A Enrique Naya le encantaba Sanlúcar y prioritariamente las asedías congeladas. Ella era así. Y teníamos que ir al dique, que entonces ponían unas asedías congeladas del Japón, que a la Enriqueta le parecían un manjar de dioses. Recuerdo que un día fuimos a Bajo Guía, a Bigote, y a Enrique Costu no se le ocurrió otra cosa que pedirle al hombre, a Bigote, unas asedías congeladas de Japón. No nos echó el hombre porque quería mucho a Ramón, a mi marido. Toda esa relación de Costus con nosotros y con Sanlúcar comenzó un día. Un mediodía, estando Ramón en la Ibense, tomando un café, aparecieron dos muchachos muy altos y de pelo por la cintura, y cuando se vieron gritaron al unísono: ¡Niña! Las de la Ibense no daban crédito ante tanta amistad gay en voz alta y a grito a aquellas horas de la mañana. En el encuentro entre dos amigas desde la infancia, mi marido Ramón Rivero Enrique Naya, de las Costus, y su novio y segundo integrante del grupo pictórico, y Juan Carrero, ellos eran muy amigos desde pequeños. Inmediatamente, pues ellos preguntaron qué hacía Ramón en Sanlúcar, y él les dijo que llevaba 6 años viviendo aquí. Y ellos, pero como ellos eran muy cotillas, siempre preguntaban: ¿y dónde vive Ramón? Y le dijo: pues yo llevo unos meses viviendo en el Palacio Ducal de Medina Sidonia. Y dice: ¡ay, qué tía! Claro, ellos se pensaban. Dice: ¿pero tú no tienes un piso? Dice: no, yo vivo en el Palacio Ducal de Medina Sidonia. Claro, ellos pensaron que era coña. Qué fantasía ha sido siempre Ramoncito Rivero. Ramón dice: bueno, hijo, pues yo nada. Entonces, ¿usted quería conocer a la duquesa? Sí. Entonces Ramón le fue llevando hacia arriba por la Plaza de Abasto y hacia arriba, hacia Palacio, hasta llegar a la misma Luisa Isabel Álvarez de Toledo. Pero las Costus, incluso así, hasta que no vieron su habitación y que incluso los focos y los muñecos de la legionaria y sus decorados estaban en las caballerizas, no se quedaron tranquilas. Verdaderamente Ramón vivía en Palacio y con la duquesa como amiga del alma y protectora, y eso Lilian lo sabe y yo se lo agradezco muchísimo, porque Ramón sí vivía aquí. Otras no. Otras no, exactamente. Otras que lo pregonan. Pero la gente que pregona sospecha. La duquesa se sorprendió mucho del aspecto de las Costus, pero no por raras, que ella, gente rara, estaba acostumbrada. Era por gente moderna y rara. Al mismo tiempo, empezó entonces una temporada grande sanluqueña donde las Costus venían mucho, por la belleza de la ciudad, por las asedías congeladas, y los muchachos de Sanlúcar, que eran de darte un paro cardíaco de monos y bien puestos. Cuando Enrique se enteró que en Sanlúcar era tan moderna que incluso había un sitio de muchachos en busca de hombre, ni en Madrid hay una cosa así. Estaba al lado de la Plaza de Abasto, en el Callejón del Truco, y que venían gente famosísima y televisiva. Vamos, que tú veías al que presentaba el telediario en la primera cadena todos los días y los sábados te lo encontraba en el sitio. Las Costus no daban crédito, yo tampoco. La duquesa, que era muy curiosa, un día me convenció para que la llevara a conocer aquella cosa, porque decía que era una cosa que ella no podía estar viviendo a 4 metros de su casa y ella no conocerlo. Ella quería un safari por el antro. Evidentemente no nos dejaron entrar, porque se dio cuenta el propietaria, que íbamos de turistas visuales, y aquello tampoco era un arqueológico, vamos, ni un circo. Aquella noche terminamos en el Luato, las Costus, la duquesa, Ramón y yo, y unos cuantos niños de los que trabajaban en aquella cosa tan disparatada de pensión con derecho a roce. No había otro sitio, así que todas en el Luato, donde la duquesa se mezclaba con el pueblo más llano, y por supuesto la duquesa, siendo duquesa, aquello no se cerraba hasta que ella no dijera. Desde entonces Costus se hicieron más sanluqueñas y empezaron a pintar y a hacer cosas que tenían mucho que ver con esta ciudad. Enrique Costus decía, mirando este palacio y sus salones: nosotras vamos a pintar cuadros muy grandes, que nada más que entren en palacios como este, nada de pisitos, museo y palacio. Ellas eran muy palaciegas. Recuerdo un día que Ramón Rivero hizo una magistral legionaria, interpretación de legionaria, en un instituto, y allí que fue la duquesa, que siempre estaba,
mezclada ella con todos los muchachitos del instituto, y aparecieron las Costus, que venían con Pedro Marín, que en aquellos momentos era una superestrella, y claro, para meterlo en un instituto lleno de niñatas histéricas, pues el cantante había que tunearlo. Para lo que lo traían así como una princesa árabe con muchos pañuelos por la cabeza y por la cara. Fue mucho peor porque, claro, todos los muchachos y muchachas se dieron cuenta que aquello era para esconder a alguien. Luego estaba la torpeza de mi marido, que al final dio las gracias a la duquesa y a continuación destapó la cosa, diciendo que estaba allí Pedro Marín. Ella metía mucho la pata. Mi marido, que en aquel momento no sabía qué decir aquello, era dejar de ser la estrella del lugar. Inmediatamente, Pedro Marín se convirtió en la estrella y tuvieron que sacarlo como a la Virgen de Rocío, a hombros, y corriendo mucho. Cuando me metí en esta cosa de llevar la vida de Costus a una serie televisiva y ampliarla a un documental, siempre supe que no sería fácil. Hay que tener en cuenta que cuando, como cuento en el texto, en el 94, hice un guión que ya lo comenté antes con Lilian, con Jaime Chávarri, que se llamaba Costus, y que Almodóvar lo compró al productor Andrés Vicente Gómez para meterlo en un cajón para que nadie hablara de sus tiempos pasados. Lo más sorprendente de esto es que Almodóvar siempre ha utilizado la vida de los demás para hacer películas. Siempre ha copiado de la vida de los demás para hacer películas, pero claro, ahora no quiere que nadie cuente la vida de los demás. Yo, sinceramente, me gusta casi todo de Almodóvar, incluso las películas que no me gusta absolutamente nada, siempre hay algún plano que me gusta. Por eso yo un día le dije una cosa muy Joaquín Sabina: me gusta todo de ti, pero tú no. En fin, todo muy moderno. Yo puedo hablar de quien me salga del toto, pero vosotras de mí no podéis ir de pío. No se puede estar todo el día pidiendo libertades y presumir de ellas, intentando limitarlas de los demás. El derecho a la información es tuyo, pero también de todos los demás. Y prohibir o censurar, como hacía Franco, en fin, ya te vale. Hoy ni Almodóvar lo puede justificar sin parecer algo dictador. Él sabe perfectamente que su vida está publicada de la A a la Z, que lo publicado está y es de dominio público. Y eso es imposible de amordazar, por muy dictador que seas. Aquí, en este trabajo, encontrarán ustedes algo de lo que se ha hablado mucho, pero nunca se ha contado, la movida madrileña. No se ha contado por lo que acabo de decir anteriormente. Muchos de estos personajes no quieren que se conozcan sus inicios en el mundo de la música, o del cine, o de cualquiera que sea su mundo. Bueno, las que están fallecidas no hablan por un principal motivo evidente: están muertas. Las vivas, pues claro, si yo fuera Pedro Almodóvar y fuera tan diva, a lo mejor tampoco me gustaría que alguien dijera que las Costus fueron tu fuente de inspiración, tus musas. Pero bueno, todos hemos tenido fuentes de inspiración, nuestras musas. Una de mis musas fue la duquesa Medina Sidonia, y por eso hice una película sobre ella. Espero que este trabajo de Costus vea la luz pronto. En forma de serie, ya les digo, está en Netflix, está en La 1, está en Movistar, en todos los sitios, y todo el mundo está enamorado de este proyecto. Pero hay seres humanos, o casi, que no están por colaborar en que esto salga a la luz de forma absolutamente en pantalla de televisión, a la que tenga acceso todo aquel que quiera escucharlo y verlo, entender esta historia de dos chicos de Cádiz que se fueron a Madrid, conquistaron la ciudad, inventando sin querer un mundo desde su casa, un movimiento contracultural del que se sigue hablando hoy en día, la movida madrileña. Espero no tardar mucho en volver y ya les digo que haré lo imposible para hacer mi nuevo trabajo teatral, Las Cunetas de la Gloria, aquí, que estreno en abril en Chiclana y aquí en Sanlúcar en verano, y delante de las caballerizas del Palacio de Orleán, como en los viejos tiempos. Muchísimas gracias. Con ustedes el concejal. Buenas noches a todas y a todos. Como delegado de Cultura, es un honor de contar con vuestra presencia de todos vosotros. En nombre del Ayuntamiento, a este lugar tan emblemático como es a los embajadores del Palacio Ducal de Medina Sidonia. Hoy nos hemos reunido para celebrar un evento muy especial, la presentación de Costus, la movida inédita, serie original de Santiago Escalante, que nos adentra en uno de los capítulos más vibrantes de la cultura española reciente. Costus representa una de las miradas más singulares y audaces de la movida madrileña. Su obra, su vida y su forma de entender el arte desbordaron los límites convencionales de su tiempo, convirtiéndose en símbolo de libertad creativa, experimentación y ruptura estética.
Recuperar su historia y acercarla al público actual no es solo un ejercicio de memoria cultural, sino también un homenaje a quienes hicieron del arte un territorio de resistencia y autenticidad. Desde Sanlúcar, ciudad histórica, luminosa y profundamente ligada a la creación artística, nos enorgullece apoyar iniciativas que ponen en valor el patrimonio cultural contemporáneo y que reivindican figuras fundamentales de nuestra identidad colectiva. Por eso, quiero agradecer a Santiago Escalante y a la Fundación Casa Medina Sidonia la organización de este acto, incluido en la programación cultural diseñada por el Ayuntamiento para este mes de noviembre. Sanlúcar sigue apostando por la cultura, por el arte y por las historias que nos hace comprender mejor quiénes somos. Muchas gracias. ¡Olé! Si alguien quiere preguntar algo que no sea privado, bueno, si es privado también contesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere saber algo más?